provoca ese crecimiento y ese perfeccionamiento en nuestra vida. Yo le voy a invitar, amado hermano, en el nombre de Jesús, que usted abra su Biblia. En la carta a los Efesios, yo quiero dar continuidad a aspectos que hemos venido aprendiendo, a través de los cuales podemos formarnos una idea un poco más completa, más precisa, de lo que es la gracia de Dios. Y hoy vamos a partir de acá mismo, del capítulo número 3, pero vamos a irnos en un sentido muy interesante, como lo es toda la Escritura, por supuesto. Amén. Vamos a leer el verso 7, capítulo 3 de la carta a los Efesios, repitiéndole la cita para que usted se pueda ubicar. Y vamos a proponer una idea, un nombre como idea sugerida, o una idea como nombre sugerido, más correcto, perdón, acerca de el sustento de Dios por medio de la gracia, usando el trabajo ministerial. No sé ahora, podría decirle yo, no nos vamos a adentrar mucho en algunos detalles ministeriales, quizá lo hagamos más adelante, no sé. Por ahora me interesa partir de este verso 7 para ir poniendo en perspectiva la enseñanza. Verso 7 dice, leamos el 6 para poner un poco de contexto. A saber, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Acá hay dos cosas que me gustaría mucho reforzar. Una es, hermano, que la Biblia dice que nosotros somos coherederos del mismo cuerpo y para eso Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Amén. O sea, no somos producto de la improvisación. Hermano, no somos nosotros como hojas al viento, no somos, hermano, como algo, una nubecita intrascendente, sino nosotros encajamos, y por qué no decirlo quizá como lo puedo visualizar con base en lo que la Biblia enseña, somos, hermano, el corolario de todo un plan de salvación de Dios que es perfecto. ¿Sabe por qué Dios nos dejó hasta el final? Espero que esto le alegre su corazón y le produzca gozo. ¿Sabe por qué Dios nos dejó hasta el final, hermano? Porque la Biblia dice que los postreros serán primeros. Por eso nos dejaron hasta el final. ¿Sabe que después de nosotros, como iglesia, y no digo como iglesia local, sino como cuerpo de Cristo en general, hermano, cuando los salvos que aprovechemos la gracia de Dios de manera apropiada y quiera la misericordia de Dios, hermano, que califiquemos para eso, lo digo profundamente en mi corazón. Una vez, hermano, nosotros seamos tomados de este sistema, Dios mudará la tierra y mudará los cielos. Dice la Escritura, habrán cielos nuevos y una tierra nueva. Es el Génesis 1:1 otra vez. Ese sí es un reinicio. Ese sí es un reinicio. Pero hay una transformación, hermano. La tierra mudará sus vestidos. El cielo se transformará totalmente. Los cielos, para ser más preciso. Dice la Biblia, hermano, que se enrollarán como un pergamino y el fuego consumirá todo lo que ahí no está bien. Y la tierra misma también experimentará, hermano, una transformación total. Por eso van a haber terremotos, hermano. Mire, las cosas más tremendas no se han visto. No sé si a usted le gustaría ver todas esas cosas terribles que van a pasar, porque eso va a ser ya parte de la tribulación. Dice la Biblia, hermano, que habrá un gran terremoto que va a partir el monte de los olivos en dos. Pero antes que ese monte sea partido en dos, Cristo ha puesto ahí su pie. Pero eso no lo vamos a ver nosotros. Si nosotros no bajamos con él al monte de los olivos, hermano, quiere decir que ya pasamos por todo lo que la tierra va a sufrir y va a experimentar. Todo eso son datos muy lindos de la Escritura, que en su momento vamos a ir compartiéndolos. Amén. Y entonces dice, se divide el monte de los olivos en dos por un gran terremoto que hay y bueno, todo lo que ahí está. Ahora, hermano, el plan de Dios para nosotros no es ese. O sea, Dios no nos puso a nosotros al final de la fila
para hacernos primeros, siendo postreros en el orden generacional, no nos puso al final por olvido, sino para que tengamos la oportunidad de ser primeros. Por eso usted lee, principalmente acá en la carta a los Efesios, Pablo hace un juego de ideas muy interesante cuando habla de la salvación y la manera como nos posiciona. Y yo le decía a usted, hace un par de semanas, que la razón de la gracia somos nosotros. Para mí, aquí dice que es un misterio. Y para mí parte del misterio, hermano, es explicarnos cuáles son las razones por las cuales Dios nos escogió. Porque genéticamente no tenemos mérito alguno. Espiritualmente menos. Sin embargo, dice la Biblia que nosotros somos los únicos que hemos estado muertos y ahora estamos vivos. Los únicos. Hermano, no hay criatura en todo el universo o los universos, no hay criatura, excepto Cristo, por supuesto, que haya estado muerto y que luego tenga vida. Porque, hermano amado, perdone, espero no confundirlo con esto, y si hay necesidad yo me detengo el tiempo necesario para no dejar una idea confusa. Pero, hermano, nosotros no solo estábamos perdidos, nosotros estábamos muertos. El perdido estaba vivo, pero está perdido, pero tiene vida. Pero nosotros no, hermano, nosotros estábamos muertos y Cristo nos dio vida. Amén. Para gloria de Dios el Padre, dice la Escritura. Ahora resulta que ahora somos seres con vida una vez más y necesitamos, hermano, aprender a caminar un trayecto para llegar a una meta que está establecida, lo dice la misma palabra de Dios. Dice, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que seamos multimillonarios. Lo dice eso la Biblia. La meta nuestra, hermano, es llegar a ser santos y sin mancha delante de la presencia de Dios. Todos los demás logros, incluyendo, hermano, los logros ministeriales. La meta de los ministros, hermano, no es llegar a ser los mejores ministros, las grandes personalidades. No, la guinda del pastel, esa no es la meta de un ministro. Y las metas de las ovejas tampoco es llegar a parecerse al ministro. La meta de todos nosotros, hermano, es llegar a ser santos y sin mancha delante de la presencia de Dios. Para eso nos escogieron, dice la Biblia. Y mire qué tremendo, porque a los más sucios escogió Dios para que seamos santos y sin mancha. Pero podemos sentir y testificar que hay una obra poderosa de Dios por su Espíritu Santo que está trabajando nuestra vida y nos está perfeccionando y nos está acercando a esa meta de Dios. Ahora dice, hermano, yo leo el verso 6, le dije para poder poner el panorama, dice que nosotros participamos igual de la promesa en Cristo Jesús. Mire, aquí hay un punto que yo lo he mencionado algunas veces y hoy solamente quiero traerlo nuevamente a propósito de la enseñanza para que vayamos en ese orden. Pero, ¿sabe que nosotros tenemos la idea, creo yo, un poquito equivocada, que cuando pensamos en una promesa, pensamos en una obligación de Dios hacia nosotros? Pero en el mundo espiritual es al revés. Una promesa genera una obligación de nosotros hacia Dios. No sé si me doy a entender. No es que Dios está obligado. Y yo puedo ser el peor patán, hermano, puedo ser el peor cristiano, pero Dios está obligado a darme una promesa. No. El que está obligado a alcanzar la promesa soy yo. Y tengo que dar los pasos necesarios. Bueno, con esa idea voy al verso 6. Dice la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Verso número 7. Del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido. Aquí, hermano, yo quiero ser muy neutral para lo que le voy a explicar. Por supuesto que desde mi posición como ministro de Dios es un poquito comprometedor en algún sentido, y en otro sentido puede parecer como que yo estuviese jalando agua para mi molino. Pero si yo no le enseño a usted estas cosas, entonces, hermano, yo me arriesgo a que el jalón de orejas el Señor me lo dé a mí en vez de dárselo a usted. ¿Me explico? Porque por desconocimiento uno puede cometer ciertos errores. Pero yo voy a entrar en este ámbito porque al final a mí me toca hacerlo. Dice el verso 7 y lo leemos en la proyección. Entonces Dios tiene un propósito, tiene un trabajo, tiene un pueblo que es coheredero, somos los gentiles, tenemos una promesa, tenemos una meta que alcanzar, todo eso hemos ido viéndolo oportunamente. Y luego en el verso número 7 el apóstol introduce
esta asistencia de Dios, que son los ministros o los ministerios. Porque ahora los que estaban muertos y tienen vida, necesitan, hermano, una instrucción, necesitan una guianza, necesitan recibir dirección. Cuando analizamos la relación que existe entre pueblo de Dios y ministerios, hermano, hay algunos aspectos que desde mi punto de vista se han aplicado mal, por algunas veces ignorancia, otras por imprudencia y otras veces porque es conveniente. Porque usted sabe que una vez hay carne de por medio, hermano, uno no puede pensar que todos los intereses son rectos. Y con eso uno debe tener mucho cuidado. La misma Biblia dice, hermano, que uno como ministro no debe privilegiar en el sentido de considerar, por ejemplo, la condición económica de una persona para colocarla por encima de los demás. Pero claro, hermano, a un ministro le conviene quedar bien con el que da más diezmos y que de repente, hermano, hasta un regalito puede darle al pastor, y entonces se le dan posiciones privilegiadas. No sé si me doy a entender, hermano. Mire, yo supe de un pastor, y lo digo con cierta prudencia. Hermano, lloraba amargamente, fíjese, porque una oveja no se le fuera de la iglesia, pero con amargura lloraba. Y lo rogaba y le suplicaba, no se vaya, hermano, por favor. Y alguien que vio eso dijo, pero ¿por qué tanto pesar porque se quiere ir de la iglesia? Es el que más diezma. Entonces no era amor del bueno, dice por ahí el corito del diablo, ¿verdad? Sino que era un interés con base en un beneficio. No sé si me doy a entender, hermano. Bueno, y para un ministro, hermano, mantenerse en una línea neutral no crea que es una tarea fácil. Entonces viene Pablo y dice que el Señor constituye ministerios para esta gracia de Dios y lo que debe enfocarse hacia el trabajo de lograr que este pueblo desarrolle su personalidad como coheredero y que además pueda participar de manera correcta de la promesa en Cristo Jesús. ¿Me explico? Y Pablo dice que este es un don que solo Dios da. Hermano, la Biblia aún mismo dice, en Hebreos capítulo 5, dice, ni siquiera Cristo se abrogó un privilegio él mismo, sino que lo hizo sumo sacerdote aquel que le dijo, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy, y eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, hermano, sabe que una de las bendiciones espirituales, los que estuvieron la semana pasada recordarán, que vimos que dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hermano, una de las bendiciones espirituales que la iglesia tiene es que el Señor le dé ministros conforme al don de la gracia que Él mismo da. Fíjese, dice Pablo, al don de la gracia que se me ha concedido, según la eficacia de su poder. Es decir, hermanos, los ministros tampoco somos ministros porque seamos la última Coca-Cola del desierto. Es una concesión divina y es una elección divina. No sé si me explico. Entonces la iglesia, este pueblo que fue dejado en el último turno para llevarlo a los primeros lugares, a las esferas más elevadas dentro del mundo espiritual, necesita la asistencia ministerial. Ahora aquí, hermano, ha sucedido algo, y es como todo aquello donde el diablo trata de destruir. Resulta que dentro de esta misma operación de Dios, el diablo también ha introducido a sus ministros. Pero además, hermano, dentro de esta misma esfera hay algunos que a sí mismos se hacen llamar ministros, que son bien intencionados, pero no recibieron esa gracia de Dios. Y entonces viene Pablo y dice, pero al final, dice, lo importante es que Cristo sea predicado. Porque algunos predican, dice, por intereses personales, otros predican por envidia, dice, y otros predican con buena intención. Lo importante al final, dice Pablo, es que Cristo sea predicado.
Pero como al final, hermano, habrá una identificación y habrá, hermano, un proceso de aclaración de Dios. Dice la Biblia, vamos al verso número 8, verso número 9 y verso número 10. Probablemente regresamos aquí después de ir al capítulo número 1 de la carta a los Gálatas para que usted la vaya preparando de manera anticipada. Dice entonces Pablo: Dios a mí me ha concedido una gracia, y esa gracia es ser ministro de Dios. Amén. Hermano, ¿cuánto tiempo invierte Dios en formar un ministro? Invierte años en formarlo. Y hermano, aun cuando uno ya va en el ejercicio de este bendito oficio, no hay nada, no hay día que pase sin que uno tenga que aprender algo nuevo. A veces uno quisiera saberlo todo. A veces uno mismo, hermano, como ministro, quisiera tener ya toda la sabiduría, todo el conocimiento para no cometer errores, para no equivocarse, para sacar 100 en toda la tarea. Y a veces uno mismo, hermano, tiene que examinar, como le dijo Pablo a los Corintios: examinen su corazón ustedes mismos para ver si en verdad la fe de Cristo está en ustedes. Y uno tiene que examinar, hermano, si va avanzando de manera ajustada al plan de salvación de Dios o si está empezando a tener algún tipo de sesgo. Esa es su responsabilidad. Y el que es honesto, obviamente lo hace. Pero viene Pablo, hermano, y dice esto: a mí, dice, que soy el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia como ministro. Cuando dice el más pequeño, quiere decir el último, el más insignificante, el sin valor, hermano, el menos trascendente, el menos importante. Porque, hermano, cuando uno tiene la experiencia de estar frente a lo que es Cristo y quién es Cristo, lo menos que uno puede argumentar es creer que vale algo. Amén. Y dice: se me concedió esta gracia. Y esto está, hermano, separado en dos funciones. Función número 1, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Y la función número 2 es sacar a luz cuál es la administración. Yo le aclaraba la semana pasada, la palabra dispensación personalmente no mucho me gusta introducirla en estas ideas por el significado que tiene, porque habla de hacer a un lado y de sustituir, y en esto no necesariamente hay una sustitución. O sea, la iglesia no somos la sustitución de Israel. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. ¿Me explico? Somos dos pueblos hechos uno. Entonces dice: y sacar a luz cuál es la administración. Los que tienen la versión de las Américas van a encontrar que esta palabra tiene una aclaración. Y dice: y sacar a luz cuál es la administración del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Estas dos funciones deben, hermano, encaminarse a una finalidad, a un objetivo. Hermano, todo el plan de salvación de Dios tiene objetivos, todo tiene razón de ser. Nada ocurre por accidente y nada ocurre por casualidad. Hermano, aún la obra que Dios hace de manera personal en nosotros siempre tiene un objetivo. Amén. Estamos aprendiendo en discipulados. Hermano, aún Dios cuando hiere, sus intenciones son buenas. ¿Me explico? Aun cuando Dios enferma a alguien, sus intenciones son buenas. Aun cuando Dios, hermano, aprieta a una oveja porque la quiere hacer entender, aun cuando la hiere porque la quiere hacer recapacitar, las intenciones de Dios son buenas. No como las intenciones nuestras, cuando nosotros herimos para hacer daño. Por un desquite, una venganza, qué sé yo, hermano. Cualquier resquemor que pueda estar en el alma. Uno no puede decir: sí, es que yo me porté así para edificar. No, hermano. Es porque nuestro corazón es inclinado al mal. Y cuando el corazón está lleno de maldad, el entendimiento se llena de oscuridad. Bien, entonces dice Pablo que estas dos funciones, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, tiene como finalidad, dice, que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Amén. Entonces, resumámoslo en una idea para que vayamos avanzando. Entonces, hermano, resulta que anunciar a los gentiles las riquezas de Cristo y sacar a luz la dispensación del misterio de Dios tiene como finalidad
hacer sabia a la iglesia. ¿Me explico? ¿Y por qué hay que hacer sabia a la iglesia? Porque la iglesia es necia. Y la Biblia dice, haciendo la analogía, yo lo voy a poner en estos términos y sin agredir el texto. La iglesia sabia edifica la casa, pero la necia la destruye. De esa cuenta, hermano, uno puede determinar que hay dos tipos de cristianos: cristianos sabios y cristianos necios, que no dejamos de ser cristianos, solo que algunas veces obramos con necedad y algunas otras veces obramos con sabiduría. Solo, hermano, por un asunto meramente de ministración, uno debe preguntarse: ¿yo soy cristiano sabio o soy cristiano necio? Y esa respuesta, hermano, hay que encontrarla de manera individual. Porque claro, uno se pone frente al espejito y el espejito le va a decir que es el más bonito, pero en el fondo es bruja. No sé si me doy a entender, hermano. Pero usted va a encontrar en el camino de la fe dos tipos de cristianos: cristianos necios y cristianos sabios. Pongámoslo en un panorama un poco más amplio. Hermano, hay dos iglesias. Mire, yo sé que hay un montón de denominaciones y un montón de iglesias, yo lo sé. O sea, hoy en día, hermano, hay, creo yo, más iglesias que tortillerías en Guatemala. Y así como había tortillerías de los 3 tiempos, ahora hay iglesias de 3 tiempos también, hermano. Es tremendo eso. No estoy en contra de que se predique el evangelio. Ahora, hermano, la pregunta es: ¿qué tipo de cristianos se están formando? ¿Sabios o necios? Porque el Señor, hermano, desde su trono de gloria, ve 2 iglesias desarrollarse sobre la tierra: una iglesia sabia y una iglesia necia. Según lo que nos enseña la Escritura, hermano, hay una iglesia que va a la boda y hay una iglesia que se queda fuera de la boda. No es solamente de ser iglesia, gloria a Dios porque somos iglesia. Y ese evangelio baratija, hermano, que se predica hoy en día, ese evangelio de espejitos, está provocando una aglomeración de gente como iglesia necia, no como iglesia sabia. Y la Biblia dice que la sabia edifica y la necia destruye. ¿Me explico? Ahora, hermano, ¿a quién le va a dar un poco más de asistencia el diablo? ¿A la necia o a la sabia? A la necia. ¿Y sabe qué está haciendo el diablo con la iglesia necia? La está llenando de adornos. La está enriqueciendo, le está dando abundancia, le está dando riqueza para que se siente como la mujer del capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Y que diga: yo no soy viuda, no padezco de viudez, sentada, hermano, en opulencia, en grandeza. Hacia ahí la está llevando. Pero cuando todas esas entidades se desenmascaren, esa iglesia necia se va a dar cuenta, hermano, los graves errores que cometió. Pero allá, hermano, en la cocina, embarrada de masa de tamales para la boda, estoy usando la figura de Lea y Raquel. ¿Dónde estaba Lea, hermano, cuando se acercaba la boda? Raquel estaba bañándose en leche, haciéndose el manicure, el pedicure, la depilación, hermano, y el peinado y todo eso. Lea no. Lea estaba, hermano, embadurnada de recado y masa de tamales, preparando la comida para su hermana. Ni bañada, hermano. En el sentido natural estoy hablando. Cuando la toma de sorpresa el padre y le dice: prepárate porque esta noche hay boda. Padre, pero si la que tiene los adornos es aquella. Mira qué bonita se ve, qué bien adornada, lujosa, enriquecida, bañada en oro.
Sí, dijo el padre, pero aquí hay una ley y esa ley solo yo la conozco. Y la que va a la boda eres tú. Porque son más los hijos de la despreciada que de la que tiene marido. Den una ofrenda de palmas fuerte, hermano, al Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a Raquel su belleza la hizo necia. Pero a Lea, voy a decir su fealdad espero usted no se ofenda. Pero su poca gracia la hizo sabia. Y entonces, hermano, ahora viene Pablo y dice, la función ministerial, y yo soy el más pequeño de los salvos, pero Dios me dio una gracia, yo debo anunciar a los gentiles las riquezas de Cristo. Hermano, esto es los predicadores de la prosperidad, hermanos, que ya mira, ahí está la riqueza, se dio cuenta. Hermano, no saben ni de qué están hablando. Las riquezas de Cristo y sacar a luz. Hermano, quiero hablarles un poquito rápido porque no dispongo de mucho tiempo de los niveles de luz. El mundo espiritual se divide en dos umbrales: el umbral de la luz y el umbral de las tinieblas. Las tinieblas tienen una zona luminosa y una zona oscura. Quiero, hermano, le explico, le comento esto, hermano. En el mundo espiritual, oscuridad no necesariamente significa ausencia de luz, como es en el mundo natural. Sino que ahí, hermano, la tiniebla es una pesadez espiritual, es una ceguera, es un embotamiento de sentidos, significa otras cosas. Entonces, podemos distinguir, hermano, como si trazáramos una línea, de un lado quedan las tinieblas y del otro lado queda la luz. Eso no era así en el principio. En el principio todo era luz, pero cuando se dio un cisma espiritual, entonces, hermano, quedó dividido el trono, o los tronos quedaron divididos de luz y tronos de tinieblas. Eso lo explica Colosenses. Mire pues, como está mirando así, le voy a explicar un poquito más. ¿Quiénes se sientan en los tronos? Reyes, ¿ya? Pero quítese la idea de los reyes de la tierra, sino piense, hermano, en poderes espirituales, que se llaman reyes. A eso se refiere la palabra cuando dice que Cristo es rey de reyes, es de esos reyes. Los reyes de aquí de la tierra no son enemigos para Cristo. Esos con un soplido los acaba, hermano. Pero a esos reyes, de esos tronos espirituales muy elevados en escala espiritual, esos hermanos sí ofrecen oposición. Entonces, hermano, estaba, como decir, un consejo de reyes, para ponerlo de cierta manera. Se da un cisma espiritual. Yo sé que usted dirá, hermano, ¿y qué fue lo que pasó? Hermano, espérese, tranquilo, aquí, que despacio en esto. Se da un cisma espiritual y se dividieron los reyes. Y quedaron un grupo de reyes de tinieblas y un grupo de reyes en la luz. No sé si me explico. Eso lo enseña Colosenses, capítulo número 1, usted lo puede leer despacito. Ahora, hermano, dentro del reino de la luz hay niveles de luz, pero yo le voy a mencionar solo dos categorías que dice la Biblia. Hay una luz accesible y una luz inaccesible. Es decir, hay un nivel de luz, hermano, hasta donde las criaturas pueden acceder, pero hay una luz donde ninguna criatura puede entrar. La luz inaccesible es el trono de Dios. Y, hermano, ahí no puede entrar nadie. Solamente uno ha entrado ahí y se llama Jesucristo. Es el único que ha entrado a la luz inaccesible. Eso lo encuentra usted en la primera carta de Pablo a Timoteo. Dice que Dios habita en luz inaccesible. ¿Y por qué nadie puede entrar? Porque todo lo creado que entre ahí, hermano, se destruye. Entonces hay una frontera a donde no se puede acceder. Ahora resulta que dentro de esta luz inaccesible están todos los misterios de Dios. Y para poderlos extraer de allí hay que haber cumplido un requisito indispensable: ser indestructible. Es la única manera de entrar ahí y salir con vida.
Y el único que se hizo indestructible se llama Jesucristo. Porque fue a las profundidades de la tierra, fue destruido, pero el Espíritu eterno de Dios lo reconstruyó desde las mismas entrañas de la tierra y lo resucitó y lo ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora usted y yo todavía no somos indestructibles. Hermanos, si somos unos chillonazos de primera marca. Me incluyo. Un problemita, hermano, una situación y ya está uno deprimido. ¿O no le pasa a usted? Porque si a usted no le pasa, hermano, ore por mí, por favor. Porque yo sí todavía a veces me achicopalo. Hermano, cuando vienen esas pruebas, a veces que uno no está esperando, ¿verdad? Esos golpes de ola, hermano, fuertes, que uno no tiene en su menú, no tiene en su inventario, hermano, y le viene algo que usted no esperaba. Hermano, uno se baja. ¿Sí o no? Y se deprime y se entristece, sea lo que sea, una prueba emocional, laboral, profesional, sentimental, material, espiritual incluso. Hermano, somos tan frágiles que nos deprimimos por eso. Y es normal, porque todavía estamos en esta envoltura que se puede destruir. Ahora, hermano, en la luz inaccesible, para poder entrar y salir hay que ser indestructible, o sea, inmortal. Y el único que ha alcanzado esa categoría en este momento se llama Jesucristo. Es el único que es inmortal. Porque Él entró, fíjese, Él entró allí a la luz inaccesible y ahí lo hicieron inmortal. Dice la Biblia, hermano. Entró no con sangre ajena, entró con su propia sangre una sola vez para siempre. Ahí se hizo inmortal y salió y anunció redención eterna a todos los que creen en su nombre. Pero nosotros, hermano, vamos en este proceso. Ahora, ¿cómo podemos nosotros conocer lo que está en la luz inaccesible? Porque ahora, hermano, nosotros estamos en uno de los umbrales de la luz accesible. ¿Me explico? Estamos en el mundo, sí, yo lo sé. Pero cuando nosotros estamos en asamblea santa, como dice Hebreos capítulo 12, hermano, cuando nosotros estamos en la congregación de los salvos, cuando estamos en la congregación de los santos, dice la Escritura que nos acercamos al monte de Dios, nos acercamos a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, a millares de ángeles en santa asamblea, dice la Escritura, a la sangre de Cristo que habla mejor que la sangre de Abel, a Dios el justo juez y a Jesucristo. Entonces, hermano, entramos a un umbral de luz. Claro, usted dice, voy al culto, ¿a dónde? Allá a la 47 Avenida. Pero, hermano, nosotros entramos aquí en un umbral de luz. Por eso es que a veces se le cierran los ojitos. Es tanta la luz que se le va, hermano, le afecta. Pero insisto, hermano. Yo prefiero, mire, hermano, que esté aquí con los ojos en blanco, hermano. Y no que esté en su casa. Porque en la casa sí está